Que Dios lo bendiga, amado Instituto Bíblico Filadelfia Sur. Acá les manda un saludo el pastor Dan. Y hoy tengo el privilegio de compartir una bella clase con este tema que se está tratando de los 10 mandamientos. El primero que nos toca hablar es del noveno, que está en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por lo general siempre se buscaba dar un falso testimonio para conseguir algún beneficio a través de la mentira, a través del engaño, puede ser complicidad de varias partes, pero siempre ante un tribunal. Lo que el Señor hace acá en estos mandamientos, como ya se ha hablado, está no solo hablándonos de su carácter, sino formando una nación. Y el principio básico de toda nación es la justicia. Si se empezaba a permitir testigos falsos, personas con doble moral, que quisieran aprovecharse, y como ha pasado y lamentablemente pasa en todas las sociedades del mundo, en todos los gobiernos, en toda la historia humana, siempre ha habido testigos falsos. Pero es algo que el Señor quería evitar, porque una nación donde los testigos no son fiables, donde los juicios carecen de veracidad, es un sistema legal corrompido y sin fuerza, donde todos hacen lo que se les da la gana y sin recibir realmente una sanción, o donde no se imparte la justicia. Y prójimo también se refiere a las personas cercanas. La palabra traducida prójimo está asociado también al hermano, al compañero, un amigo, incluso un esposo, vecino, personas cercanas a tu entorno, en tu entorno, de las cuales uno puede ser de testigo y tendría más veracidad su testimonio. También se puede referir a personas que usan el chisme, la calumnia, como los ejemplos que están escritos en el material, sobre cómo ciertos rumores o falsedades pueden dañar la reputación de una persona o incluso afectar a toda una iglesia. Cuando empezamos a aprender a estudiar este material hace muchos años con el reverendo Jorge, él nos compartió una enseñanza. Él, cuando era maestro en la palabra, antes de ser pastor, recorrió varias provincias en el norte y nos contó el caso de una iglesia, que no voy a decir el nombre del pastor ni de la iglesia para guardar su privacidad, pero cuando fue la primera vez, esta iglesia hermosa, llena de almas, cerca a 1000 miembros, congregados fielmente, dio una hermosa clase y al año vuelve. Al volver, ve que la iglesia había reducido el número en 80%. De las cerca de 1000 almas que habían menos de 200 almas. Y el pastor Jorge le pregunta, el reverendo Jorge les pregunta a los pastores qué había pasado. Y empiezan a contar una historia. Y lo que ocurrió fue que el pastor, al ver crecer, al pueblo, necesitaba ayuda, porque uno no puede solo, necesitas personas idóneas, y entre ellos eligió a una joven que él amaba, quería, que vio crecer, y le da el cargo de secretaria. Y esta joven, casada con una hermosa familia, con un joven, también de la iglesia, queda embarazada, y cuando nace esa criatura, una hermana de la iglesia se le ocurre decir que ese bebé se parecía al pastor. Y después empezó a correrse ese rumor de una manera tan grande que todos pensaban que esta joven había estado involucrada con el pastor. El pastor muestra, se realiza exámenes de ADN para mostrar su inocencia. Todo había sido una confusión. Alguien que le pareció y dio un comentario. Pero a pesar de que el pastor mostró las pruebas de ADN, mostrando que ese hijo no era suyo, sino que era del papá y del esposo de esta joven, de la secretaria, ya el rumor se esparció de una manera como una gangrena. Y todas esas personas que creyeron ese rumor se apartaron. Por eso, el hablar de una manera tan segura, el no cortar esos rumores de raíz, pueden traer grandes desgracias. Un solo comentario afectó la trayectoria, afectó
a cientos de familias enteras, y solo Dios sabe si alguna de esas familias habrán vuelto al camino o se fueron amargados, tristes con una mentira. Por eso el Señor nos habla tan claramente de no hablar, no dar un falso testimonio. Y podemos enumerar 3 razones por las cuales Dios prohíbe mentir y dar falso testimonio. El primero es que el Señor es veraz y su pueblo también tenía que reflejar ese carácter veraz del Señor. Dice en Números capítulo 23 versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Por eso es imperativo, iglesia, que sepamos que quien lleva y representa, este evangelio tiene que hacerlo de una manera correcta, porque sabemos que el mundo se miente, el mundo se engaña a sí mismos. El segundo punto sobre el falso testimonio que tenemos que entender es que es muy perjudicial para la persona que es injuriada. Se daña tanto su credibilidad, su reputación, en cualquier área, en el trabajo. Ya nos dice en Levítico capítulo 19, versículo 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El Señor siempre nos remarca en su palabra que tenemos que amarnos, y amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo también nos llama a ponernos en su lugar. Saber que esa persona que nosotros tal vez nos llegamos a escuchar un cierto rumor y pensamos que es verdad, no le estamos dando el pie a que esa persona se pueda defender, sino que si se corre un rumor, esa persona puede sufrir un daño terrible. Por eso el Señor nos habla. Tenemos que pensar siempre si con nuestros pensamientos y los que escuchamos, ¿qué hacemos? ¿Actuamos de una manera impulsiva, como alguien que quiere seguir el chisme, que quiere seguir transmitiendo? ¿O oramos? Sería mejor pensar que esa persona de la cual es el objeto está en el ojo de la tormenta, también podemos ser nosotros. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Pero acá el Señor nos llama a recordar, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos como a nosotros mismos. También lo reitera Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 39, donde nuestro amado Salvador nos deja un mandamiento nuevo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 40 dice: de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Y el tercer punto es que un falso testimonio, ya volviendo al tema jurídico, destruye una sociedad, pone en riesgo todo el sistema judicial. Tanto en esos tiempos en Israel ocurrieron grandes desgracias, hubieron grandes injusticias, y la que más le va a venir a todos a la mente fue lo que ocurrió en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 10, dice: Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que está escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Este crimen, que se preparó de una manera tan fría y calculada, empezó solamente por un huerto de legumbres. Pero no es solo el huerto, sino que ahí se puede ver lo alejado que puede estar un corazón de Dios. Por más que tenían los estatutos, que eran
el pueblo que había descendido de Abraham, de Isaac y de Jacob, después de haber tenido una rica historia, haber presenciado milagros tan impresionantes y de haber sido formados una nación completa de dos personas ancianas en su momento, Abraham y Sara, este rey, teniendo el deber de cuidar a su pueblo, de que la palabra de Dios sea transmitida, se dejó influenciar, y esta mujer Jezabel, conociendo las leyes de Israel, preparó testigos, lo cual acarrió a muchas personas, porque no fueron solo los testigos, fueron los ancianos del pueblo, los hombres de la ciudad, los principales que moraban en su ciudad, personas que tenían que estar bien comprometidos con las leyes del Dios, de nuestro Salvador. E incluso lo volvieron hasta religioso, promulgaron ayuno. ¿Y por qué en ese ayuno no hubo alguien que discerniera o alguien que levantara la voz a favor de Nabot y de su familia? Era porque simplemente estaba tan corrompido ya el sistema judicial de Israel, que ya era una burla, ya todos sabían lo que pasaba, ya todos sabían que era mentira, ya todos sabían de los perversos que eran estos reyes, y todos conocían a este hombre Nabot. Seguramente era un hombre que no quiso traspasar su herencia, se resistió, aunque iba a recibir más recompensa, más de lo que valía su viña, porque este hombre fue íntegro y no miró el transgredir la ley de Dios, porque era su herencia y no se podía vender a perpetuidad. No habla, este rey no le pide que le alquile por el tiempo y los años del jubileo que revuelva a su propiedad, sino que se la quería quedar en forma permanente. Y Nabot no quiso hacer lo que el rey le pidió, porque entendía que primero está la ley de Dios, están las leyes de Jehová. ¿Y qué pasa cuando se usa ese sistema judicial en tu contra? Otro segundo caso que te puedo dar está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 13, cuando hablan del arresto de Esteban. Versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Otra vez se puede observar sobre los testigos falsos. Y es muy peligroso cuando a gente perversa se le da la oportunidad de poder hablar. Todos sabemos el trasfondo de ese momento. Los cristianos se estaban multiplicando y era un peligro para el status quo de los fariseos, de los líderes religiosos. Y había mucha confusión. Por eso ocurrieron estas muertes, porque reflejaba lo corrompida que estaba la sociedad. Y para ir cerrando este tema tan delicado que es el falso testimonio, siempre tenemos en el corazón lo que está escrito en San Mateo, capítulo 26, versículo 59, que dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Por eso siempre les recuerdo, hermanos, ante todo rumor, siempre traigan toda la luz de la palabra, la luz de la Escritura, y podamos entender lo perjudicial que puede ser una mentira, sobre todo en estos momentos en los cuales la iglesia está siendo tan perseguida, en los cuales los siervos, los pastores están siendo tan atacados. Por eso siempre hay que estar velando y orando. Tenemos que entender también, para ir cerrando, que el carácter de Dios es no dejar el pecado ni la injusticia sin castigo. Dice Proverbios 19, versículo 5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Aunque en los 10 mandamientos, cuando se da la ley, cuando Moisés le da estas leyes
estos mandamientos al pueblo, no habla de un castigo inmediato por no cumplirlos. Más en esos momentos en los cuales era muy difícil poder refutar a un testigo falso. Del mismo modo también en el décimo mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Como bien lo dice el material, dice: ¿qué es codiciar? Es desear de manera pecaminosa lo que le pertenece a otra persona. Es muy difícil que este pecado pueda ser, ¿no?, llevado a un tribunal. Pues es muy difícil también que se le asigne un castigo. Pero el Señor nos muestra qué pasa en nuestro corazón cuando hay insatisfacción en el alma. Lo podemos ver en toda la Biblia reflejada, con las acciones desde la caída de Adán y Eva, cuando vieron el fruto prohibido y lo codiciaron, lo miraron con anhelo en su corazón, sabiendo que estaba prohibido. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tal vez ella lo entendió como un atajo a poder conocer, a aprender más de una manera fácil, rápida. También hay veces en lo que uno codicia lo que otro tiene. En el caso de la caída, Caín y Abel, cuando se ve en capítulo 4 de Génesis, versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá podemos ver lo que sería celos en respecto a la relación que cada uno tiene que tener con Dios. Abel tenía una buena relación con Dios, sabía cómo llegar al corazón de Dios, pero Caín no. Y en lugar de tratar de ver el porqué, simplemente se reflejó su propio fracaso contra su hermano. Y ahí vemos cómo a veces el anhelar lo que el otro tiene nos lleva a despertar sentimientos terribles, sentimientos que no sabíamos que podíamos tener. Me imagino el día anterior o los meses anteriores, antes de que Caín matara a Abel, su relación de hermanos. No habla que ellos, la Biblia no nos marca que ellos tenían una enemistad anterior o que hubiera mala relación entre ellos. Eran dos hermanos que intentaron alcanzar el corazón de Dios, intentaron volverse a Él, no tenían malas intenciones. Pero la frustración, el no conseguir lo que nosotros queremos, en nuestros términos, nos lleva muchas veces al fracaso. Y cuando vemos que otros han alcanzado la gracia delante de Dios, podemos sentir celos ministerial. Tal vez vemos que alguien tenga más dones o más gracia delante de Dios. Y muchas veces se han visto en las iglesias que los hermanos mayores, en lugar de alentar, en lugar de cuidar a los hermanos más nuevos, por ahí sienten celos por diversos motivos. Pero solo podemos ver una cosa, que siempre alguien se termina apartando, siempre hay una disputa, una pelea y una división en el pueblo de Dios. Y este mandamiento también busca que se prevengan casos como el robo, el adulterio, el homicidio, porque todo parte de la codicia, que también refleja que a veces en el corazón hay idolatría, aunque uno no venera un Dios que tenga forma, sí lo material, sí esas riquezas que tanto anhela en su corazón. Y ahí ya se estaría quebrantando el primer mandamiento, porque nos pone en una posición en la cual preferimos eso material, sea la casa, sea el buey, sea tener servidumbre, y dejamos de lado nuestra comunión. Y un caso tristísimo que se refleja en la Biblia
es sobre David y Betsabé. La palabra que dice en 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 4, que dice: Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Acá podemos ver que siempre el Señor envía señales, trata de ayudarnos a que no caigamos. Cuando Él pregunta por esta mujer, le dicen de dónde es hija, pero también le recuerdan que era mujer de Urías Heteo. Y se registra en 1 de Crónicas capítulo 11, a partir del versículo 10, habla sobre los valientes de David, hombres que hicieron grandes proezas. Y Urías Heteo se menciona en el versículo 41, cuando dice Urías Heteo. También en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice: a Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Acá podemos ver una gran tragedia, algo que desgarró a David, al rey David y a toda su familia. Después en adelante podemos ver el caos y todo lo que se puede romper en una familia cuando la cabeza cae y cuando se pierde esa autoridad moral, cuando se pierde esa dirección. Porque antes, en todos los reyes de la historia, lo que ellos decían era palabra santa, por así decirlo. Cuando un rey decretaba algo injusto, no había nadie que pudiera hacerlo caer, pero estamos hablando de Israel, donde el rey era Dios y donde Dios había levantado un rey, pero le había puesto leyes. Y por eso David planea de una manera tan trágica la muerte de Urías Heteo. Por eso Dios lo desenmascara y lo acusa directamente a él de la muerte de Urías. Porque sabemos que nadie se puede esconder del ojo de Dios, de su mirada. Y peor aún, de las consecuencias. Porque después de venida la caída, vino el juicio, y aunque él se arrepintió y Dios le perdonó la vida, podemos ver cómo entre sus propios hermanos se empezaron a matar entre ellos. Empieza el primer caso de violación entre Amón y Tamar, eran hermanos. Un hermano viola a su hermana. Después más adelante Absalón venga a su hermana y también quiere usurpar el trono. Sé que ver algo que tiene otra persona, tanto el talento, la prosperidad, en fin, cualquier otra cosa que queramos tener, nos lleva siempre a dos caminos. La primera es que nos puede inspirar a esforzarnos más, a poder crecer, poder madurar, poder entender que hay nuevos caminos para obtener la bendición. Y la segunda es codiciar. Y como hemos compartido en los pasajes que se han leído, esta codicia siempre lleva al daño, siempre lleva a que otra persona sea perjudicada, de un modo o de otro. En los casos más extremos que tocamos en esta clase han sido de Urías Heteo y de Nabot. Pero para el que codicia, genera pereza. Después vienen las excusas por el fracaso. Y por último, desencadena actos en los cuales uno mismo se excusa de que eran necesarios, de que tal vez no es tan malo lo que hizo. Y solo caemos en un autoengaño.
Pero el objetivo principal de este mandamiento es entender que si Dios es nuestro centro de adoración y de verdad anhelamos tener una comunión con nuestro Padre, así como nos enseñó Jesús, esa comunión tiene que reemplazar todo deseo, toda codicia de cualquier otra cosa y mucho más cualquier cosa material. Por eso Pablo nos enseña en Filipenses 4:11: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Muchas personas, muchos cristianos también, para contrarrestar esos celos que tienen, también tienden a exagerar los logros, tienden a agrandar los testimonios. Pero para realmente vencer esos celos, esa codicia, tenemos que aprender a reconocer los logros y el crédito que los demás cristianos, los demás siervos también se merecen. Y tenemos que hacerlo de una manera frecuente, tiene que ser una práctica. Aprender a alegrarnos con los éxitos de los demás, o al menos reconocerlos y alegrarnos, porque Dios nunca ha hecho diferencias. Siempre ha dado oportunidades, aún a personas que no lo merecíamos. Él siempre nos está dando una oportunidad más. Así que en lugar de dar siempre esa exageración cuando queremos que el mundo nos reconozca y estar a la par de otros que están teniendo éxito, esto tiene que motivarnos a poder crecer más, esforzarnos más en la obra que el Señor nos ha dado. Y a los líderes, a los siervos, la tarea que tienen es de alentar a otros y no permitir que la envidia, que la codicia afecte los ministerios, afecte el pueblo, afecte a los hermanos, desde el mayor hasta el menor. Siempre es bueno reconocer los logros de todos los obreros, de todos los hombres y mujeres que están tratando de esforzarse, reconocer sus buenas ideas, elogiar el trabajo que hacen afuera de la iglesia, tanto el evangelismo, tanto estar como en la puerta, invitando a las personas que pasan por las veredas, tanto en los comedores, en darle las gracias por estar presente, es llenar ese corazón con esa confianza de haber hecho un buen trabajo. Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por estar presente y aunque no sea tan extenso como otras clases, es sencillo el mensaje. Cuidar de que nuestro corazón esté sano, no permitir que esos sentimientos de codicia, de envidia nos dominen. Les mando un fuerte abrazo, Instituto Filadelfia Sur, que Dios los bendiga mucho y Dios los guarde, y será hasta la próxima.